La vida es como un río. A un lado están los que piensan que la lasaña solo puede ser de carne, los que apartan las acelgas aún sin probarlas. Y al otro lado estamos los que un día decidimos cruzar el río. Be gypsy, my friend. Os voy a preparar una lasaña que vais a flipar. Sin carne, sin gluten, pero a petar de sabor. ¿Estáis listos para cruzar el río, chavales? A por ello. Vais a empezar cortando una cebolla, un par de ajos también en láminas. Pones un buen chorro de aceite en la sartén y lo tiras todo dentro. Un poco de sal. Y vamos con las setas. Si estás en temporada y tienes setas silvestres, perfecto. Pero si no, durante todo el año tienes un montón de setas de cultivo que son tremendas. Esta es una seta de cardo. Es una seta plana, con mucho sabor y que combina perfecta con cualquier cosa. Champiñón portobelo es mucho más sabroso que el champiñón blanco normal y normalmente mucho más firme. Importante que a las setas, cuando las cocines, no les pongas sal. Si les pones sal ahora van a echar todo el agua afuera. Y si te echan todo el agua afuera van a quedar como blandurrias. Shiitake, para mí una de las setas de cultivo con más sabor y más cañeras. En China la utilizan a saco. Estas no tengo ni puñetera idea de cómo se llaman, pero seguro que también están buenísimas. Y esta es la que más me gusta, es el shimeji, blanco y marrón. Es como si fuera una seta de gnomos, una cosa de cuento de hadas. Lo que tienes que hacer es quitarles el culo y se separan todo en pequeñas setas muy sabrosas y muy cachondas. Y para acabar de rizar el rizo vamos a poner algo que a nadie le gusta, las acelgas. Aquí le va estupendo. Tiene un toque medio salado y si no está muy cocinada es espectacular. Usa solamente la hoja muy picadita y la tiras dentro. Ráyale un poquito por encima. Es ahora el momento de ponerle la sal y la pimienta. Y para cualquier lasaña que se precie buena, importantísimo, la bechamel. Vamos a hacer una bechamel que no va a ser express, va a ser urgente. Con 3 cucharadas de almidón de maíz, 1,5 tazas de leche que vas a empezar echando. Media taza, remueves bien, otra media taza, sigue removiendo y la otra última media taza. Ponle un toque de sal, un chorro de aceite de oliva y para terminar un poquito de nuez moscada recién rallada. Ah, y se me olvida, un toque de pimienta blanca. Remueve bien, tápalo con un papel film y lo vas a meter en el microondas. Vuelve a removerla y otra vez al microondas. Saca la bechamel del microondas y le vas a dar un meneo. Es importante que la agites para terminar de mezclarla bien. Bechamel casi perfecta y en menos de 5 minutos. Cógete ahora un huevo, vas a sacar la yema y se la vas a echar a la bechamel. De esta forma, cuando entre al horno, va a quedar súper esponjosa y todas las capas perfectamente definidas. Tenemos la bechamel y tenemos el relleno. ¿Qué pasta utilizar para hacer una lasaña express? Las obleas de arroz son un invento cojonudo. Pues lo único que tienes que hacer es remojarlas antes de usarlas. Coges agua normal, agua fría, y las sacas. Ojo no pasarte en mojarlas demasiado, porque si las mojas demasiado, luego no las podrás mover. Y ahora vamos a empezar a montar la lasaña. Vas a poner un chorrito de aceite en la base y vas a ir colocando capas de arroz, un poquito de setas, bechamel. Vamos a ponerle también algo para que los italianos digan que es una lasaña, que me van a acabar echando de Italia después de esto. Un poquito de queso ricota. Otra capa de pasta, setas y así sin parar hasta que acabes todo el relleno. Y en la última capa, pon solo setas, la pasta de arroz por encima y vas a cubrirlo con bechamel, capa fina, la ricota que no has puesto en la capa anterior
unos toques de pimienta y algo también muy importante en la lasaña, queso para gratinarla. La metes ahora en el horno a toda caña durante 5 minutos y tendrás lista la lasaña bestial. Ya has cruzado el río, nos hemos atrevido a hacer una lasaña sin pasta, sin carne, sin gluten, pero vamos a ir un paso más allá. Con esas obleas de arroz he preparado un tiramisú tremendo. Lo he remojado con café, lo he rellenado con mascarpone y galleta de chocolate. Ahora lo voy a espolvorear con cacao por encima y tienes un tiramisú express tremendo. ¡Digo! ¡Guau! Chavales, hemos triunfado. Mira qué corte. Ni Picasso, ni Van Gogh, ni leches. Una obra de arte. Estaba desenfocado, pero está buenísimo. Sofríe cebolla y ajos, añade las setas y más tarde las acelgas. Prepara una bechamel expresa en microondas, mezclando los ingredientes en un bol y cubriendo con papel film. Remoja las obleas de arroz y monta la lasaña alternando capas de pasta, sofrito, bechamel y ricota. Termina con queso rallado y gratina en el horno. Y recuerda, Be Gypsy, Mafia.